Considerablemente. Para hablar de este tema y sus perspectivas, invitamos como todos los jueves a Héctor Romero, quien es director general de Signum Research, y a Ana María Tellería, quien es analista cuantitativa senior de la firma. ¿Qué tal, Ana María? Héctor, bienvenidos. Hola, Susi, ¿qué tal? Pues bueno, Héctor, ¿cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio en las últimas semanas? Pues ha habido muchos eventos que han generado incertidumbre. Cuéntanos. Ha sido un año complicado, efectivamente, y si contrastamos con años anteriores, vemos que efectivamente la volatilidad ha subido muchísimo. Antes de 2013, en promedio, veíamos una volatilidad alrededor del 5%, ¿sí? Hoy vemos picos del 20%, 15%. Hay días que el tipo de cambio se mueve en una banda de $1 de un día para otro, lo cual era prácticamente inédito, un peso completo entre un día y otro, incluso intradía. Y entonces vemos que esa volatilidad pues afecta a todos los mexicanos porque a pesar de lo que digan otros, el peso o la moneda es el precio más importante que tenemos en una economía, ¿no? Y si tenemos ya 3 lecturas muy importantes de decremento en confianza del consumidor y los economistas se siguen preguntando a qué atribuir esa caída en la confianza del consumidor si el desempleo sigue relativamente estable, bueno, pensamos que en el subconsciente de todos los mexicanos siempre ha estado el tipo de cambio como una moneda fundamental y además a veces nos quieren vender que depreciando la moneda vamos a incrementar sustancialmente las exportaciones y lo que hemos visto es que las exportaciones no están respondiendo a esta devaluación, como tampoco está respondiendo en Gran Bretaña la devaluación de la libra esterlina. ¿Por qué? Porque el comercio internacional es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Porque nosotros podríamos exportar a Estados Unidos, pero Estados Unidos también exporta a otros países. Y si el dólar se está apreciando con respecto a otras monedas, pues no necesariamente van a requerir más bienes de parte de la economía mexicana. Entonces, claro. Y creo que el gobernador de Banco de México ha sido muy claro en que la estabilidad de la moneda es muy importante. Y sí, efectivamente hemos visto varios factores que han afectado este comportamiento. Precisamente hablando de estos factores, Ana, ¿tú a qué atribuyes esta volatilidad y qué piensas de la decisión de Banco de México pues para restringir la política monetaria relativa y subir las tasas de interés? En cuanto a los factores, ¿se trata más de factores externos como la elección de Estados Unidos o más internos? Pues definitivamente el último mes y medio ha estado marcado por el factor externo, específicamente la elección de Estados Unidos. Anteriormente habíamos visto estos picos en volatilidad cerca de las reuniones de la Fed, ni siquiera del Banco de México. Y esto pasaba para países como México, Brasil o Colombia, es decir, estábamos en sintonía con otros mercados emergentes. En el último mes y medio, otras monedas se han estado apreciando mientras que nosotros estamos absorbiendo todo el impacto de la popularidad de Donald Trump. En específico, el día del debate, la volatilidad alcanzó un punto máximo debido a que, claro, una vez que se vieron las encuestas más favorables hacia Hillary Clinton, se volvió a fortalecer el peso ante perspectivas de un mejor comercio, bueno, todo lo que ya sabemos que le conviene más a México bajo Hillary Clinton que bajo Donald Trump. Entonces, Ana, ¿cuál es tu perspectiva para el tipo de cambio en las próximas semanas en vista de las elecciones de Estados Unidos, que pues sin duda son un factor de incertidumbre y volatilidad? Claro, pues mucha volatilidad dependiendo de cómo se estén moviendo las encuestas. Estamos viendo a Hillary Clinton repuntar, eso debería hacer que se fortalezca el peso. Pero definitivamente estamos viendo un efecto, es decir, ¿por qué otras monedas se fortalecen contra el dólar cuando va subiendo Donald Trump? Sus políticas no son económicamente eficientes, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué pasa si se afecta a la economía de Estados Unidos? Se afecta a la economía de México, porque estamos tan integrados en nuestra cadena manufacturera y de exportaciones que, digamos, lo que afecta a Estados Unidos también nos afecta a nosotros. Entonces, aunque el resto de los mercados emergentes puedan tener un efecto positivo de su popularidad, a nosotros igual nos pega, ¿no? Bien. Entonces, pues para concluir, Héctor, ¿cuáles son tus conclusiones, tus pronósticos del tipo de cambio en las próximas semanas? Creo que es la pregunta que más nos hacen, a pesar de que estamos especializados en equity, lo que más nos preguntan es cómo vemos el tipo de cambio y efectivamente, como dice Ana, vemos 2 escenarios totalmente distintos, o sea, no podemos mezclar los escenarios. Si gana Trump es un escenario distinto donde vemos el tipo de cambio por encima de 22 pesos, probablemente 25 pesos. Si gana Hillary,
esperemos. Y yo sí pensaría en una apreciación considerable. Yo lo vería por abajo de 18, si no es que por abajo de 17 pesos. Un cliente mío me dijo, por abajo de 17 estás loco, no lo vemos. Yo creo que sí, yo creo que sí puede llegar por abajo de 17 pesos. Ahora, Hillary ha sido muy clara en el sentido de que no necesariamente le encantan los tratados de libre comercio, pero eso es básicamente porque defender el libre comercio es muy difícil hacerlo en un tuit, ¿sí? Claro. Es demasiado complejo todo el tema, pero si leemos a New York Times, The Economist y vemos artículos más o menos serios dirigidos al público en general, creo que las ventajas del comercio libre entre los países son enormes. Sí, que finalmente la propuesta de Hillary podría ser una modernización del Tratado de Libre Comercio a través de la ratificación del TPP, entonces pues de esta manera podríamos seguir integrados, ¿no?, en la región. Efectivamente, ya hay miles, si no es que cientos de miles de millones de dólares invertidos en México de empresas de Estados Unidos que no van a perder esas inversiones. Hay 6 millones de empleos en Estados Unidos que dependen directamente del comercio con México. Y ese dato es viejo porque es de 2013, pero nadie lo ha actualizado. Entonces yo calculo que puede ser 8 o 9 millones de empleos directos en Estados Unidos que dependen de su comercio con México. Bien, pues estamos muy atentos al comportamiento del tipo de cambio, sobre todo después del 8 de noviembre, a ver si llega por debajo de los 17 pesos. Muchas gracias. Esperemos que sí. Héctor Romero, Ana María Tellería de Signum Research. Muy buenas tardes. Encantados, como siempre. Y bueno, antes de ir a una pausa, le recuerdo que nos puede